Así es, feliz día, feliz tarde, feliz noche, depende de en qué lugar del planeta Tierra nos esté usted viendo en este momento. Bienvenidos una vez más a No es lo mismo, que fue un programa de radio que por asuntos relacionados a la censura en Venezuela, pues ya no sale más en señal abierta y nos toca salir a través de medios digitales. Pueden buscarnos a través de Twitter e Instagram, @noeslomismoweb, y en Facebook si tienen que buscarnos con nuestra cuenta original No es lo mismo 710. Y por supuesto este video está colgado en YouTube. Pronto les haremos saber, porque estamos todavía creciendo, pronto les haremos saber a través de qué plataformas pueden ustedes contribuir con este esfuerzo audiovisual, que por cierto, vale la pena destacar, es la recolección de lo cultivado, ¿verdad? Yo hace unos años di clases en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. No sé si fui bueno o malo como profesor, lo que sé es que tengo alumnos que me recuerdan y con ellos se están construyendo varias cosas. Entre otras cosas porque sin yo ser periodista, hay una nueva generación de estudiantes de comunicación social que se han dado cuenta de que algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca, sino en Venezuela. Y quieren hacer periodismo de otra forma. Y entonces buscan personas que ofrecen otro tipo de contenidos. No como la señora Elizabeth Fuentes. Ya les voy a explicar por qué, ¿no? Porque vamos al grano. Hoy hay que hablar muchas cosas, ¿no? Y como hay que hablar tantas cosas, hay dos en particular en las cuales yo me quiero enfocar. Porque cuando se preparó el guión de esta edición de No es lo mismo, teníamos pensado hablar del aumento de salario mínimo que fue decretado por Nicolás Maduro, con lo cual usted, después de haber trabajado durante 30 años de su vida y haber quedado pensionado, bueno, pues su pensión, después de 30 años de trabajo y un poco más, probablemente usted ya tenga 70, 80 años de edad y tiene la fortuna de aún vivir, bueno, su pensión va a ser de $7,5. Eso podemos sacarle mucha punta, sin embargo, han pasado cosas que nos han llevado a mover la agenda de este programa. ¿Qué otra cosa pasó? Que bueno, que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, terminó cediendo ante la presión de Nicolás Maduro y Rafael Correa. Y lo digo así porque fue él mismo quien señaló que las protestas eran financiadas por Maduro y atizadas por Rafael Correa. Bueno, en definitiva, terminó cediendo ante esas exigencias que algunos llaman, Ramón Guillermo Aveledo dice, Lenín escuchó el clamor popular. Imagínense ustedes, y se supone que este tipo, Aveledo me refiero, fue parlamentario un poco de años en Venezuela. Pero pasaron un par de cosas que nos obligan, y que me obligan en particular, a hablar de ellas en esta edición de hoy, para poner los puntos sobre las íes y dejar esto bien clarito. La primera de ellas es que el pasado jueves la Asamblea Nacional incluye en su minuta o en su cronograma de debate un proyecto de acuerdo, porque esta gente no legisla, ellos se ponen de acuerdo nada más en algunos acuerdos. Para declarar ilegal la emisión de bonos PDVSA 2020. Eso parece maravilloso, ¿verdad? Van a declararla ilegal. Perfecto. El problema es que esta misma Asamblea Nacional, en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace apenas 6 meses habían aprobado el pago de los intereses del bono PDVSA 2020. Y recuerdo en particular a un cretino como Pedro Pensini Fleury, hablando de que quienes no estuvimos de acuerdo con la cancelación de los intereses de ese bono, no sabíamos de lo que hablábamos porque nadie sabe quiénes son los bonistas. Eso es verdad. En realidad nadie sabe quiénes son los bonistas o los beneficiarios de ese título valor llamado PDVSA 2020. Lo que sí sabemos muchos es cómo en efecto funciona Venezuela.
Y como sabemos cómo funciona Venezuela, también podemos, si no señalar directamente, al menos intuir quiénes son los tenedores y los propietarios de esos títulos valores, a quienes se le pagaron una cantidad que creo que ronda los 70.000 millones de dólares. Un disparate. Bueno, eso fue en abril y se les pagó. Ahora dicen que la deuda generada por la emisión de bonos PDVSA 2020 es ilegal. Y sale este connotado economista Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann puede ser un brillante economista, pero no deja de ser un economista keynesiano. Ricardo Hausmann, viviendo en los Estados Unidos, afiliado al Partido Demócrata de los Estados Unidos, dice disparates como China va a ser clave en la reconstrucción de Venezuela. Y es un disparate porque quien está impulsando la salida de Maduro y de la tiranía de Venezuela es la administración Trump. Y Trump lo que desea, y los Estados Unidos lo que desea es expulsar cualquier influencia de los chinos en el hemisferio occidental. Bueno, sin embargo, Ricardo Hausmann, que reitero, puede ser muy buen economista keynesiano, no sabe hacer otra cosa. Para él lo importante es que PDVSA produzca y que la élite política, tal lo describe Juan Carlos Rey en su libro El Pacto Populista de Conciliación de Élites, siga viviendo del petróleo. Eso es lo que él va a promover porque eso es lo que él sabe hacer. Este señor dice: ¿por qué pagamos los intereses del PDVSA 2020 en abril y ahora argumentamos la ilegalidad del bono? En abril pagamos bajo protesta. Ya vamos a explicar esto. Pero nunca se nos dijo que era bajo protesta, para evitar que nos quiten Citgo. Porque no estábamos preparados para ir al juicio. Hoy sí lo estamos. Yo hablé con un muy buen amigo. Él es abogado y una persona en quien yo confío con absoluta certeza. Me dijo que no hay que ser especialista en el tema, simplemente con haber estudiado y conocer bien el derecho civil. Después les voy a hablar también de la doctora Zucaritas, así la bautizó mi amigo. Y hablé con el economista, un muy buen economista, nada keynesiano, Rafael Acevedo. De hecho, yo lo menciono en un hilo que yo redacto y que al momento de grabarse este video tiene 469 retweets. Inicio diciendo, como para llamar la atención, prestar atención a este hilo. Esto da risa, me refiero a lo que dice Hausmann. Esta estupidez solo la puede decir alguien que no es abogado porque no se da cuenta de lo absurdo de lo que dice y que cree que todos los demás tampoco son abogados o que son abogados muy tarados. Continúo. Esto es inclusive una confesión. Con esta confesión los venezolanos tenemos suficiente para llevar a juicio a Hausmann y a sus cómplices por daño patrimonial a la nación y por cooperación con una conspiración para defraudar a la nación. Y si no fuese así, de todos modos está confesando su cooperación con una conspiración para defraudar los intereses de los tenedores de bonos. Es decir, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. Y entonces esto redactado por este abogado. 1. Jurídicamente no existe algo que se llame pago bajo protesta. No existe, doctora Zucaritas, no existe una figura que se llame pago bajo protesta. Que usted se lo haya buscado en Wiki Abogados, porque fue de donde sacó eso, es otra cosa. Todo pago realizado implica la aceptación de lo adeudado o, en su defecto, la aceptación de la autoridad del juez que sentencia y ordena el pago. De modo que no existe posibilidad de un pago bajo protesta que ponga a salvo la voluntad de quien paga y le exima de responsabilidad jurídica. 2. La única posibilidad de que la voluntad de pagar no acarree responsabilidad jurídica del pagador, es decir, de que quien pagó no tenga responsabilidad de ese pago, es que esa decisión esté viciada de nulidad, o sea, la decisión que ordena pagar está viciada de nulidad, o que
se haya ejercido violencia sobre el pagador. Es decir, que vino los bonistas, los tenedores de bono, le pusieron una pistola en la cabeza a Haussmann y Haussmann desde su laptop hizo la transferencia. Entonces, esa es la única manera de que esa operación sea inválida. 3. Quien dice pagar una deuda ilegal no podrá alegar un supuesto estado de necesidad para salvar un bien mayor para ser eximido de la responsabilidad jurídica por el hecho de haber aceptado y convalidado una deuda ilegal en perjuicio del patrimonio de tercero. Recordemos que esta deuda es pagada con la aprobación de la Asamblea Nacional, pero no es con reales de los diputados, es con el patrimonio de la República. Bueno, del país, porque república ya no tenemos. 4. Haussmann ha confesado que es responsable de daños y perjuicios causados a la nación, sin importar la buena intención que alegue haber tenido. Si Haussmann realizó un acto heroico, este es el punto 5, para salvar Citgo, tenía que hacerlo con dinero de su propio bolsillo y no disponiendo del dinero de los venezolanos, es decir, de terceros, sin antes haber pedido autorización o convocado a un referendo para que los venezolanos expresaran estar de acuerdo o no. Todo esto, aclaro yo, ¿verdad? Porque yo no soy el único redactor de este hilo, de este mensaje. Todo esto ha sido consultado con un abogado especialista en la materia. De igual forma, el buen amigo Rafael Acevedo, economista, @R mayúscula, van a poner RAA mayúsculas y esa A es del apellido Acevedo y al final otra R. @RA Acevedo R. Escribió un artículo en American Thinker donde habla al respecto de las sanciones de Trump y de los bonos PDVSA 2020. Más allá de los alegatos jurídicos que aquí se esgrimieron, debe privar el sentido común. Nadie puede convalidar un acto ilegal porque no está preparado. Si usted no está preparado para convalidar un acto ilegal, preparado o no, usted no puede convalidar un acto ilegal. Simplemente denuncia que es ilegal y actúa en contra de esa ilegalidad. En definitiva, la verdad es que Venezuela es disputada por dos bandas delincuenciales que han engañado al país y se han valido de la voluntad de sus aliados. Cuando yo me refiero a dos bandas delincuenciales, me refiero a la MUD y al PSUV. Unos han engañado al país descaradamente y lo han defraudado y lo han robado, y los otros no solo están robando al país junto con sus socios, sino que además han engañado a la administración de los Estados Unidos, valiéndose de la necesidad que los Estados Unidos de Norteamérica tienen de buscar unos socios legítimos en Venezuela y de desplazar a la tiranía de Maduro. Bueno, Mr. Trump, you are in bed with your worst enemy. La administración Trump se ha metido en la cama con sus peores enemigos. Son dos bandas delincuenciales que se han burlado del país y de sus aliados. Y hablando de bandas delincuenciales y de qué bueno, de que ustedes vayan teniendo una idea de a dónde va a parar ese dinero de los 52 millones por un lado, ya suman 500 millones de dólares otorgados a el inexistente gobierno interino de Juan Guaidó en ayudas para la reconstrucción de Venezuela. Como les dije en el capítulo pasado, han recibido dinero hasta para proyectos agrícolas y no han sembrado ni sembrarán una matica de toronjil, ni siquiera un apio España, pues. ¿Por qué les saco a colación el tema de este dinero? Ayer, como pocas veces, yo no soy fanático en lo absoluto del béisbol de los Estados Unidos. Me llama la atención en algunas oportunidades, sé que llegan los playoffs, no tengo un equipo en particular, pero desde que conocí la ciudad de Washington estuve en Washington y pasé al lado del estadio
de los Nacionales de Washington. Simpatizo con ese equipo. Y ayer yo estaba viendo la pela que los Nacionales de Washington le estaban dando a San Luis. Creo que están a punto de clasificar a la Serie Mundial y va a ser muy agradable ver una Serie Mundial entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston. No terminé de ver el juego y ya a punto de irme a la cama veo una foto que está circulando en Twitter de el diputado Stanley González en el juego de pelota de los Nacionales de Washington en Washington. Y uno dice, bueno, pero ok, esta mañana veo en efecto el video. Primero que hay que ser muy mala leche. De verdad que hay que tener, pero estar empavadísimo. El karma los persigue, ¿no? Para que en un estadio donde hay 50,000 espectadores, un paneo de cámara, por eso les iba a hablar de Elizabeth Fuentes, ¿verdad? Anda, la señora esta, yo no sé, debe tener problemas de estos que le dan a las mujeres después de cierta edad. Entonces anda pegando gritos de que, bueno, es que el que lo filmó, ¿qué hacía ahí? ¿Estaba haciendo cola de gasolina? No, señora Fuentes. No, mire, eso fue una toma, un paneo de la cámara que estaba transmitiendo el juego. Bueno, esa cámara graba a Stanley González, graba a ese rimbombante título nobiliario de ministro consejero Gustavo Marcano, un exalcalde de Lechería que de broma se llevó la estatua de la Virgen del Valle que está allá en Lechería porque se robó hasta el agua de los floreros. Viendo en área VIP, después me aclaran que no son 650 ni $975 que cuesta una entrada ahí, sino que ronda entre los $1,800 y los $2,000 una entrada al área que se llama All You Can Eat, es decir, todo lo que usted pueda comer. Usted se cae a cervezas, Budweiser, ¿verdad? Hot dogs, hamburgers, todo lo que usted... Y mire que para llenarle el estómago a Marcano, hay que echarle, ¿no? Bueno, a Stanley también. Entonces ustedes dirán, bueno, pero tú eres un envidioso. Que tú no puedes... Primero, a mí no me gustan los bululú. Creo que he ido 2 veces a ver un Caracas Magallanes. Que de paso ya no voy porque a mí me parece un absurdo la Liga de Béisbol venezolana. Y aquí vamos a hablar un poco de economía, ¿no? Es un absurdo porque este país muriéndose de hambre y el gobierno le da dinero a la Liga de Béisbol venezolana para que le paguen, mal pagados por cierto, a los peloteros. Y el que sabe de béisbol sabe que cada año vienen menos grandes ligas y contratan más batequebrados, más rookie, ni siquiera AAA, sino que ya van por AA. ¿Para qué? Para mantener el béisbol venezolano como esa necesaria marihuana para que la gente se mantenga en un letargo y no esté pensando en el hambre que los tiene comiendo. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, esa liga de béisbol venezolana funciona subsidiada. Yo sí creo que esa entrada cuesta $2,000 y pico, porque los peloteros de grandes ligas necesitan que vaya mucha gente al estadio y que paguen mucho dinero para que los equipos de la Major League Baseball puedan pagarle salarios de artistas, que en efecto eso es lo que son, a los peloteros. ¿Por qué son artistas? Porque al final usted va al estadio a ver un espectáculo. Es un espectáculo deportivo, pero es un espectáculo al fin. Entonces usted dirá, bueno, pero es que usted es un envidioso. No, mire, primero que yo no voy para estadio. Segundo, hay cosas en la política que son muy extrapolables a la vida cotidiana. Supongamos que yo le asigno a usted un trabajo y le doy el dinero para que haga ese trabajo, le pago un adelanto y le digo, la fecha de entrega es mañana. Y usted no ha hecho nada del trabajo. Y además de que no hace nada, se va al juego de pelota en la noche. Y cuando llega mañana y yo le digo, mira, ¿dónde está el trabajo? Usted me dice, no, deme otro chance, dame otra prórroga, necesito que me pague más. Bueno, así está la oposición venezolana. De paso, ellos no permiten que más nadie haga su trabajo. Es decir, nosotros somos la oposición, nosotros somos los que captamos
las contribuciones de los gobiernos extranjeros y de las agencias de cooperación internacional, y aquí más nadie se mete. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es conseguir la libertad de Venezuela y hacer que la gente deje de estar comiendo lo que ya les dije, y hacer que la gente deje de estar emigrando de manera forzada. Bueno, ese trabajo no lo han hecho. Así que, si usted es el empleado a quien yo le di un dinero, lo menos que le voy a llamar es irresponsable. Estos tipos no son irresponsables, o sea, son unos soberanos irresponsables, unos sinvergüenza. Claro, ahora yo me explico, ¿no? Hace un tiempo la novia del exalcalde de Latillo, David Smolansky, Marisela Castillo Apitz, yo le decía que qué hacía Freddy Guevara de vacaciones con la novia en Canadá esquiando. Y entonces ella me dice, bueno, es que no puede irse de vacaciones. No, claro que no. Los políticos venezolanos no son Trump, que Trump se va una semana para Camp Davis o para Mar-a-Lago y los Estados Unidos de Norteamérica siguen funcionando. Este país no funciona. Este país no funciona. Y así quieren que le paguemos las vacaciones a los niños estos, que jamás produjeron un centavo y que dejaron de vivir de los padres cuando empezaron a vivir de la política. No, lo lamento. Son unos irresponsables, además unos sinvergüenza. De verdad, miren, me vale madre si se ven la serie mundial completa, pero que no regresen, que se vayan. De paso, ¿cómo Stalin se va un lunes y regresa a una sesión, o es que no vino a sesionar cuando los martes hay sesión en el Parlamento venezolano? ¿Qué pagó un charter? No sé. Son cosas que quedarán, como siempre, en ese profundo y oscuro vacío de la oscurana política venezolana. Porque de paso, medios que denuncien esto tampoco hay. Ahí está una banderada de la propaganda mudeca, Elizabeth Fuentes. No solo preguntando con una suprema ignorancia que quién los delató, porque no fue alguien que los grabó y los delató, fue una toma de la cámara, sino diciendo además que quienes estamos señalando esa sinvergüenzura fuimos adoctrinados por Chávez porque Chávez decía que ser rico es malo. No, señora Fuentes, no sea cretina. Maravilloso, maravilloso que la gente vaya a un estadio de béisbol aquí en Venezuela o en los Estados Unidos. Más maravilloso aún sería que el estadio universitario y que los Leones del Caracas, que por largo son el mejor equipo de béisbol de este país, y espero que algún día vuelvan a tener la brillantez que tuvieron en la década de los 80, pero que ese equipo pudiese congregar en el universitario un line-up de grandes ligas, no estos rookies que están trayendo ahorita porque el país está depauperado. Qué bueno que la gente pueda ir al estadio, señora Fuentes. Lo que no está bien es que personas que no han cumplido con su trabajo gasten tiempo y dinero que no es de ellos en actividades de ocio, mientras hoy hay niños venezolanos que fueron a la escuela sin desayunar. Hay familias venezolanas que cruzan por Cúcuta para irse del país. Hay enfermos oncológicos que hoy morirán porque no hay un tratamiento para el cáncer. Ese es el problema, señora Elizabeth Fuentes, y toda la partida de Guaidó lovers. O por ahí el abogado Marcelo Crobato le llama guaidiotas. En definitiva, miren, hay un proceso oscuro detrás de la emisión de los bonos PDVSA 2020 y del pago de sus intereses. Un proceso sumamente oscuro que solo podríamos desvelar o discernir correctamente de conocer quiénes son los beneficiarios del pago de los intereses de esos bonos, quiénes son en definitiva los tenedores de bonos. 2. No, miren, no son angelitos los que están conduciendo la oposición venezolana. Son una partida de sinvergüenzas. Han sido cómplices del régimen
Y cuando usted se pregunte por qué no llega el cese de la usurpación, vaya y vea un juego de la postemporada de la Major League Baseball. Probablemente en los próximos días encontremos a otros personajes que deberían estar aquí en Venezuela haciendo su trabajo y que están tomando Budweiser y comiendo hot dogs en el área VIP de algún estadio muy gringo, muy americano. Con estas dos cosas llegamos al final por el día de hoy, ¿no? Yo espero que, uno, estemos en tiempo y dos, que no le haya dado una broma, ¿verdad? Porque yo sí estaba bien molesto. Dirían los colombianos, estoy imputado. Yo sí estoy bien molesto con todo esto que está pasando. Nos vemos, será hasta la próxima semana. Les recuerdo que por favor dejen su comentario aquí abajo o le den like. Si les gustó, dejen su comentario. Si no les gustó, dejen su comentario también. Denle like y divulguen este video para que seamos cada vez más los que nos incorporemos a esta comunidad de No es lo mismo. Será hasta la próxima. Se les quiere, cuídense mucho. Chau, chau.